Hay gente que entiende que la no renovación del acuerdo sobre granos firmado con Turquía y la ONU, que firmó Rusia con Turquía y la ONU, mediante el cual se permitió la exportación vía 3 puertos marítimos ucranianos en la parte sur de los granos que se producen en ese país, los productos agropecuarios, entiéndase maíz, trigo, sorgo, etcétera, que eso fue una consecuencia del ataque al puente de Crimea. Y no es así, no es así, aunque se produjo la decisión el mismo día en que los ucranianos atacaron ese puente. De eso ya se venía hablando y nosotros lo vaticinamos aquí. Nosotros dijimos que eso se podía producir y explicamos el porqué. Dijimos que ese acuerdo fue una concesión que le hizo Rusia al presidente de Turquía, Erdogan. Primero, para que pudiera justificar su posición de neutralidad frente a este conflicto y que pudiera evadir las presiones que estaba recibiendo por no sumarse a las sanciones de Rusia, pero al mismo tiempo dándole un espaldarazo para que Erdogan pudiera tener un buen desempeño en las elecciones, porque la economía turca estaba en dificultades. La moneda se había devaluado, la inflación llegó a aproximadamente el 80%, y encima de eso también se produjo un terremoto devastador. Y Putin le dio a Erdogan ese regalo, pudiéramos llamarle así, porque Turquía siempre se ha abastecido, siempre le ha comprado el trigo a los ucranianos. Si hubiese tenido el país dificultades para acceder a ese alimento, si los precios del trigo se hubieran disparado, entonces Erdogan hubiera tenido problemas en las elecciones. De hecho, no le fue muy fácil imponerse en ese proceso electoral. Esa fue la justificación. Ahora resulta que Erdogan misteriosamente incumplió un acuerdo que había firmado con Putin, que le hizo otra concesión importante, y fue la de poner en libertad a un grupo de comandantes y a un grupo de combatientes ucranianos, de esos que se rindieron en Mariupol y que formaban parte del batallón Azov. Se fueron a Turquía, Rusia los puso en libertad con el compromiso de que no retornaran a Ucrania. Y Erdogan, recientemente, cuando estuvo de visita Zelensky en Turquía, permitió el retorno de un grupo de comandantes, y eso no le gustó a Putin. Y la reacción con respecto al tema de los granos tuvo alguna relación con eso. Tuvo alguna relación con eso. A mí de eso no me cabe la menor duda. También eso le da le puso a Putin en las manos la posibilidad de mandarle un mensaje a China. ¿Por qué? Porque estas son de las cosas de los detallitos que hay que ver en la política, que muchas veces la gente no percibe. Cuando se produjo la situación esta con Prigozhin, el individuo, el jefe de los Wagner, que marchó hacia Moscú y que organizó esa marcha por la justicia para meter en cintura a los líderes militares de Rusia,
hubo algunas reacciones de las que Rusia tomó algunas notas. Y también hubo silencios que para Rusia fueron significativos. Una de las reacciones que no cayó bien fue lo que dijo el presidente de Kazajstán. El presidente de Kazajstán, que fue un hombre al que Putin apoyó cuando tuvo en su casa un problema grave, manifestaciones generalizadas en todo el país, pidiendo la cabeza del presidente Tokayev. Putin mandó un contingente para apoyar a ese señor. Y entonces cuando se produjo lo de Prigozhin, su reacción fue: ese es un problema interno de Rusia. Es un problema interno de Rusia, nosotros respetamos. Entonces, los medios rusos dijeron: pero cuando tú tuviste el problema, Rusia no dijo que ese era un problema interno de Kazajstán, te dieron el apoyo. Y mira cómo tú nos pagas ahora. Los chinos fueron parcos frente a eso. Tampoco cayó bien. ¿Por qué yo relaciono esto, la decisión con respecto a las exportaciones de granos de Ucrania? Porque uno de los beneficiarios de ese acuerdo, probablemente el mayor de todos, fue China. Era China el país que más se beneficiaba de eso. Y además de muchos países europeos. Países pobres eran 2 o 3 los que le compraban a Ucrania. El grueso del trigo ucraniano iba a Europa, iba a China y a otros países del Asia no tan pobres, que es uno de los argumentos que ha utilizado Rusia. Dice, bueno, eso estaba beneficiando a países que no... Siempre se ha hablado de que los países pobres que van... Pero eso, quienes estaban comprando el trigo ucraniano eran los países ricos. Que por cierto, Polonia prohibió la importación de trigo ucraniano, porque como llegaba más barato que el trigo producido localmente, eso estaba provocando mucha inconformidad. Y lo que yo entiendo es, el mensaje es: nosotros somos aliados, pero tampoco somos incondicionales. Tampoco somos incondicionales. Ahora, Rusia ha tenido 2 situaciones un tanto difíciles. Eso que ha ocurrido con Turquía, lo que se pudiera entender como cierto cambio de actitud, y también la actitud de India después de la visita de Modi a Estados Unidos. Después de esa visita ha habido ciertos comportamientos por parte del liderazgo indio que ha puesto a pensar a los rusos. Y los rusos recientemente decidieron, nosotros aquí lo comentamos en un programa anterior, decidieron casi dejar sin efecto el descuento que le estaban haciendo a India en la venta del petróleo ruso. Era un descuento sustancial de unos $30, eso quedó como en $7. Y se produjo justamente después de esa actitud de Modi. Y ahora los medios destacan que India anda buscando alternativas al petróleo de Rusia. Recuerden ustedes que India se convirtió, a raíz de las sanciones contra las exportaciones petroleras de Rusia, se convirtió en un gran importador. Incluso estaba exportando hasta productos terminados.
a la propia Europa, porque en todo esto hay muchísima hipocresía. Le imponen sanciones a Rusia, pero le compran a un intermediario, como el caso, por ejemplo, de India. China incluso ha llegado también a vender gas, de ese gas que le compró a precio muy rebajado a Rusia, con beneficio. Entonces, en las relaciones internacionales se dan este tipo de situaciones porque nadie quiere tener sus huevos en una sola canasta. Para India es un reto mantener funcionando esa economía. Ahí hay 1.500 millones de seres humanos. Lo mismo para China también. Y entonces con esas cosas realmente no se juega. El no haber prorrogado el acuerdo del trigo es un golpe duro para Ucrania. Yo oigo gente que dice, no, eso no es nada porque los ucranianos pueden exportar sus granos por tierra con la ayuda de ferrocarriles. Pero eso no es un asunto tan fácil. Eso no es un asunto tan fácil. Ucrania realmente siempre ha hecho sus exportaciones por esos puertos de la parte sur. Y no tendría que hacer un esfuerzo enorme con un costo grandísimo para sacar una parte de la producción. Si las pérdidas serían enormes, por eso fue que se firmó ese acuerdo, para que Ucrania no perdiera y para que el mundo no se viera privado de esos productos de exportación ucranianos, de esos alimentos. Y resulta que estamos ahora en época de cosecha del trigo. Y eso es un golpe duro para la economía de Ucrania. Y Rusia, en un momento en el que había prometido una respuesta a esa decisión de la OTAN, Estados Unidos que primero envió municiones en racimo, y la OTAN que aprobó un nuevo paquete de ayuda, la incorporación formalmente de Suecia a la OTAN, que se sumó a Finlandia. Bueno, pues esto es parte de una escalada. Y hay que esperar que las cosas sigan por ese camino. Entonces hay que esperar un incremento en los precios internacionales del trigo. Yo oigo gente que dice, no, porque eso son esos países que... No. Estamos hablando de que usted le está restando a la oferta millones de toneladas de trigo y de otros alimentos, maíz, millones, una cifra importante que va a impactar la oferta y por tanto el precio. Se puede esperar en consecuencia un incremento en los precios de los alimentos y eso puede también incidir en la tasa de inflación. En el caso de Estados Unidos, ese es el principal enemigo que tiene actualmente el presidente Biden y su proyecto de reelección. Entonces, obviamente que esto también puede jugar en su contra esa decisión que tomó la Federación Rusa. Otra medida que hay que esperar en el marco de la escalada es la suspensión del gas a Europa. Porque hay mucha gente que no sabe que todavía a Europa le está llegando por gasoducto ese combustible ruso. Y es probable que eso, aunque los depósitos de Europa están casi llenos, en más de un 90%, pero puede, según algunos especialistas, si eso se produce, ocasionar algunos problemas a Europa durante el invierno.
Y si a eso entonces usted le suma a todos esos factores un mal desempeño de Ucrania en el terreno militar, porque siempre recuerdo una expresión de creo que eran los antiguos japoneses, que decían que el que ataca pierde fuerza. Si eso es así, entonces cuando usted lanza una ofensiva y no consigue los objetivos estratégicos propuestos, usted tiene un desgaste, y el desgaste lo puede aprovechar el contrario para lanzar una contraofensiva. Y si eso se produce con algún éxito por parte de Rusia antes de la llegada del invierno, eso puede tener un efecto también devastador. Esa es una posibilidad que no se puede excluir, porque lo que hemos visto es que la ofensiva ucraniana, sencillamente por decisión propia, ha habido que ralentizarla por la magnitud de las pérdidas. Ha habido incluso que cambiar un tanto la estrategia. Todavía no está del todo claro qué es lo que a continuación hará Ucrania frente a las dificultades para romper la defensa de Rusia. Pero indiscutiblemente que este es un factor que es importante y que puede también enrarecerle el panorama a Joe Biden y su proyecto reeleccionista. El gobierno de Ucrania en todo esto se está jugando su futuro. Se está jugando su futuro. Por eso yo he dicho que estamos entrando en una etapa de definiciones. Aunque mucha gente entiende que, bueno, esto va para largo porque Ucrania no va a aceptar ningún tipo de negociación cuando si no logra una recuperación de parte de lo que ha perdido. Pero las cosas en la práctica no funcionan así. Cuando un rumbo es difícil de sostener, simple y llanamente lo que se impone es un cambio. Y hay circunstancias políticas que van a operar como elementos de presión. A todo eso es a lo que nos hemos referido en estos comentarios. Llegamos al final de A Quemarropa. Mañana, Dios mediante, estaremos nuevamente con ustedes.